Cortalán Bozar de Inglaterra. Siempre fue un niño muy callado, pero con una pasión por los números que no podíamos entender. Yo lo veía y pensaba que algún día alguien lo descubriría, pero nunca imaginé que cambiaría el mundo. ¿Por qué los datos no pueden organizarse como un rompecabezas? Todo debe tener su lugar, todo debe tener relación. Lo conocí en Oxford, era un genio de las matemáticas, no había ecuación que no pudiera resolver, y mientras otros iban a fiestas, él se sumergía en problemas complejos. Pero luego, la guerra lo cambió todo, se unió a la RAF como piloto de bombarderos, en el aire, entre la neblina de la guerra, sus matemáticas nunca fue un héroe como los otros, pero su mente, esa era su fuerza. Matemáticas en el aire, precisión. Cada vuelo era una ecuación, cada segundo un cálculo para sobrevivir. Después de la guerra, Edgar cruzó el océano y llegó a Nueva York a trabajar en IBM. Sabía que podía hacer más que escribir programas, sentía la teoría, faltaba, ser encontrado. A trabajar en IBM. Sabía que podía hacer más que escribir programas, sentía que la teoría que faltaba debía ser encontrada. Estudia más, el mundo necesita un marco más ordenado para el estudio de los datos. En 1970, Edgar publicó un artículo, lo cual cambió mucho lo que es la informática. Y ahora, como vemos acá en la tabla, Edgar, ¿qué hiciste? Cambiaste la informática. Lo que proponía que era tan simple y al mismo tiempo tan revolucionario, organizar los datos en tablas relacionadas. Al principio nadie lo entendió, ni siquiera yo. Pero Edgar tenía razón. La clave es la relación. Si podemos entender cómo se conectan los datos, podemos predecir el futuro. En 1985, Edgar vio que muchos sistemas que se decían relacionales no lo eran. Entonces formuló sus 12 reglas. Regla 0. Un sistema es relacional si utiliza el modelo relacional completamente. Regla 1. Toda la información debe representarse como valores en tablas y así una por una. Defendió su pureza de su modelo y siempre fiel a su visión. Las reglas no son mandamientos, sino principios. Si podemos seguirlas, entonces los datos dejarán de ser caos. Lo que hizo ayuda a otros a entender, entonces viví bien. Gracias, Edgar. Los datos no son fríos, solo esperan ser comprendidos. El conocimiento siempre encuentra su camino. No debe depender de otros modelos externos o adicionales que no sean relacionados con la persona. Asegurarse que el sistema gestor de base de datos se adhiera completamente al modelo relacional sin depender de otros paradigmas, manteniendo su integridad. Promueve la interoperabilidad entre diferentes sistemas de relaciones y facilita la estandarización al operar bajo principios comunes. Simplifica la educación, la implementación de soluciones al permitir al usuario y desarrolladores enfocarse en un solo modelo. Regla número 1. Información. Todo dato en una base de datos relacional se representa explícitamente como un nivel lógico, como valores de tablas, compuestos por registros, que son filas, y atributos, que son columnas. Ahora, nivel lógico. La representación de datos debe ser clara, comprensible a un nivel lógico, independientemente de las bases mismas. Debe poder visualizarse los datos sin necesariamente saber su ubicación dentro del sistema. Uniformidad de los datos. La representación uniforme de las tablas facilita el acceso, manipulación y consulta de datos, proporcionan una estructura clara y definida. Si los datos que tenemos están correctamente organizados en las tablas, vamos a poder manejar y trabajar con ellos con mayor facilidad. Instalaciones de uso. Permite que el uso eficiente del lenguaje SQL para realizar operaciones con los datos, mejorando la facilidad, aprendizaje y el uso de sistemas de gestión de bases de datos. Continúo. Acceso garantizado. Todo dato debe ser accesible sin ambigüedades. Establece que cada dato en una base de datos relacional debe ser accesible de manera directa y sin ambigüedades. Para lograr esto, cualquier dato debe poder identificarse de una forma única. Ahora, esto, ¿de qué forma lo podríamos decir? Es que aquí tenemos las tres formas. Identifica la identificación única. Cada dato debe ser identificable mediante una combinación única de tabla, clave primaria de la fila y nombre de la fila.
evitar ambigüedad. La estructura debe evitar cualquier acceso ambiguo o impreciso de los datos. Integridad y precisión. Asegura que cada dato sea identificado y accedido sin error, manteniendo la integridad y precisión de la base de datos. Manejo sistema. No. O sea, le voy a pasar a mi compañera para que pueda exponer. Continuando con la exposición, mi nombre es Solís Montes Liliana y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la regla número 3, que es manejo sistemático de valores nulos. El sistema debe permitir el manejo de valores nulos de manera sistemática, es decir, establecer que debe tener Con todos, en mi tesis tras reading. Bueno, en este caso hablaremos de lo que es la regla 6, lo que es actualización de vistas. Bueno, nos dice que todas las vistas teóricamente actualizables deben ser actualizables por el sistema, lo cual la regla número 6 de Edgar Cook establece que todas las vistas teóricamente actualizables deben ser actualizables por el sistema de gestión de base de datos relacionales. Esto significa que si una lista puede ser teóricamente actualizable, el sistema debe permitir que los cambios realizados en la vista se reflejen automáticamente en las tablas de bases subyacentes, lo cual permite a los usuarios realizar modificaciones en los datos sin tener que interactuar directamente con las tablas bases, simplificando las operaciones y reduciendo la complejidad. Y la regla número 7, inserción, modificación y borrado de alto nivel. Nos dice que debe existir un conjunto completo de operadores relacionados, donde lo cual la regla número 7 de Edgar Cook establece que un sistema de gestión de base de datos relacionales debe soportar un conjunto completo de operadores relacionados. Estos operadores son fundamentales para la manipulación y consulta de datos en una base de datos relacionados. Esto implica la implementación de operadores como unión, intersección, diferencia, producto cartesiano, selección, lo cual son los filtros, proyección, lo cual son la selección de columnas, y uniones naturales, donde los usuarios pueden realizar una amplia variedad de consultas y manipulaciones de datos utilizando operadores relacionales estándar. Y le paso a mi colega. Continuando con la exposición, me toca a mí la regla 8, soy el alumno Asís Pimentel Franco. La independencia física de los datos. El acceso lógico a los datos debe mantenerse incluso cuando cambien los métodos de acceso al almacenamiento. La regla 8 de Edgar Cook establece que el acceso lógico a los datos debe mantenerse incluso cuando cambian los métodos de acceso a la forma de almacenamiento. Esto significa que la estructura física de almacenamiento de los datos en un sistema de gestión de bases de datos relacional, el RDMS, debe ser transparente para las aplicaciones y usuarios que utilizan estos datos. Cualquier cambio en la forma física de almacenamiento no debe afectar la funcionalidad o el rendimiento de las aplicaciones. Acá también tenemos un esquema que visualiza lo que acabo de decir. Este nos permite a los administradores de base de datos realizar cambios en la estructura física de almacenamiento para optimizar el rendimiento sin impactar a las aplicaciones. Continuando con la regla 9, nos dice independencia lógica. Los programas de aplicación y las actividades terminales no deben tener en cuenta lógicamente o verse afectados por cualquier cambio permitido en la información de cualquier tipo o tablas. La regla 9 nos dice: establece que los programas de aplicación y las actividades terminales no deben tener en cuenta ni verse afectados por cualquier cambio permitido en la información de cualquier tipo de tablas. Esto significa que los cambios en la estructura lógica de los datos, es decir, en el esquema conceptual de la base de datos, no deben requerir modificaciones. Acá también tenemos un esquema que digitaliza todo lo que acabo de decir. Esto nos permite que la base de datos evolucione con el tiempo para satisfacer nuevas demandas de negocio o cambios en los requisitos de los datos sin requerir modificaciones en la aplicación. Sí. Ahora, continuando con la exposición, mi nombre es Espíritu López Sobeto. Vamos a hablar sobre lo que es la regla 10, independencia de integridad. La regla 10 asegura que las restricciones de integridad en la base de datos no requieren modificaciones en las aplicaciones que acceden a los datos. Esto permite que las reglas de integridad se gestionen en el esquema conceptual sin afectar las aplicaciones. Componentes claves de la regla 10. 1. La integridad de los datos garantiza datos precisos y consistentes de la base de datos. 2. La independencia de las aplicaciones. Los cambios de las restricciones de integridad no deben requerir cambios en las aplicaciones. 3. Flexibilidad de las reglas de integridad. Permite agregar, modificar o eliminar restricciones sin impactar a las aplicaciones. 4.
4. Mantenimiento de integridad de los datos. Ajusta las restricciones según la necesidad del negocio sin afectar las aplicaciones. 5. Facilita la evolución de base de datos. Permite cambio de restricciones de integridad sin afectar las aplicaciones. Facilitando la evolución del esquema. 6. Minimización del riesgo. Reduce errores de integridad al permitir cambios controlados en las restricciones sin impactar las aplicaciones. Y regalias facilita la gestión de integridad de los datos en el esquema horizontal, permitiendo cambios sin afectar las aplicaciones y asegurando la consistencia y precisión de los datos. Ya. Regla 11. Independencia a la distribución. La regla 11 asegura que las aplicaciones funcionen sin importar las distribuciones físicas de los datos. Los usuarios deben percibir que los datos